congresista Mesías Guevara. Gracias por estar con nosotros. No, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hablemos primero de lo que ha dicho el presidente Ollanta Humala el día de ayer. Ha dicho que el presidente no tiene nada que ver, siempre se le quiere involucrar, pero dio la impresión que le hubiera dado el beneficio de la duda a Álvarez. No dijo, por si acaso, primero, todo esto está en investigación. Y lo digo porque cuando ocurrió, por ejemplo, el caso López Meneses, no le dio el mismo beneficio de la duda a los policías, ¿no? Entonces, son reacciones totalmente diferentes. Ayer la entrevista que tuve la oportunidad de comentar para otro medio de comunicación, yo soy sincero, el presidente Ollanta Humala creo que dejó muchas dudas ayer. No solamente en el caso de Ancash, sino en muchas otras respuestas que él daba. Yo le decía a mis colegas congresistas que estaban presentes, hubiera sido mucho mejor para el país y para el presidente llegar mejor preparado a esta entrevista, porque ayer, la verdad, yo veía que era otra persona, pero no el presidente de la República. Y como muy bien dice Fernanda, ayer en el caso de Ancash, yo creo que él debió haber sido muy categórico en su respuesta, fundamentalmente en la relación que le implica con el señor Martín Belaúnde Locio, que ayer una vez más le han preguntado, pero no ha sabido responder con claridad. Yo creo que debió haber sido mayor contundencia. Poner el énfasis en el tema de la corrupción, quizás eso es el problema. Yo pienso que la corrupción, yo lo dije de manera coloquial, incluso que en el Perú hay una dictadura que está encabezada por la corrupción. Esta dictadura de la corrupción está en todos los niveles. Lamentablemente, creo que una vez más surge aquella frase donde alguien dijo, si donde pongo el dedo, sale la puso. Y la verdad que eso es muy lamentable y yo creo que el presidente debería encabezar también esta lucha contra la corrupción. Bueno, fue uno de sus caballitos de batalla, ¿no? Pero ante tantos descubrimientos, ante esta corrupción que está enquistada, como todos nos hemos dado cuenta, en todos los niveles, qué difícil es investigar, ¿no? Qué difícil es tener las garantías de que la verdad finalmente va a salir y que las cosas se van a hacer bien. Y sobre todo, cuando encontramos en esta investigación una debilidad de control por parte de las instituciones que tienen esa tarea. Por ejemplo, la Contraloría General de la República. ¿Quiénes fallaron? Contraloría. Por ejemplo, yo creo que la Contraloría de la República no hizo su trabajo. No hizo su trabajo. El Poder Judicial tampoco, el Ministerio Público tampoco. Y por otro lado, es importante saber que el MEF tampoco lo ha hecho. Y por otro lado, la OCE, es decir, 5 instituciones, y el Consejo Nacional de la Magistratura, que no se queda atrás. Por lo tanto, cerca de 6 instituciones, y por supuesto el Congreso también, hay que ser claros. Nosotros tenemos algo de responsabilidad y hay que ser autocríticos porque hubieron 2 comisiones que en su momento archivaron el proceso de Ancash en el Congreso. Precisamente Giovanni Paredes dijo ayer con Milagros Leiva que en el 2012 Ezequiel Nolasco habló con el fiscal José Peláez, le puso las denuncias de corrupción en el caso de Ancash y él simplemente escuchó, pero no pasó nada. 2012, Esa indiferencia ha hecho que Ancash se genere en lo que hoy estamos viviendo. Pero esa indiferencia de Ancash también lo trasladamos a otras regiones del país, que ahora también están bajo el ente, digamos, fiscalizador. Y por lo tanto yo creo que lo de Ancash debe servirnos a nosotros como para hacer una plantilla y eso trasladarlo a todas las regiones, es decir, como un escáner. A Ancash ocurrió esto, ¿qué ocurre en el Callao? ¿Qué ocurre en Cajamarca? ¿Qué ocurre en Lambayeque? Es decir, en todo el Perú. Siendo legítima nuestra preocupación institucional por quienes fallaron en el proceso, la responsabilidad sigue siendo de uno. En tal caso, si se encuentra la responsabilidad en el señor César Álvarez. En el preinforme de ustedes, ¿hay responsabilidad penal de César Álvarez? Lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora en esta primera parte es recopilar toda la información que hemos acopiado y luego hemos consolidado una hipótesis, que esa hipótesis la estamos presentando en este preinforme, en donde fundamentalmente hablamos de manera general, porque ten en cuenta que tenemos 30 días hábiles recién en la comisión, pero sin embargo nosotros estamos trabajando mucho para darle la seguridad al pueblo peruano que esta no va a ser una comisión. ¿Qué plantea esa hipótesis? Por ejemplo, nosotros planteamos de que hay una existencia de una red en la que de esta red se sustenta en sus redes, en la que en estas subredes encontramos, ojo, no lo dice Mesías Guevara, sino que es, como yo siempre digo, basta con poner un amplificador en la región Ancash para que esto resuene a nivel nacional. ¿Y qué resuena esto de manera prácticamente como una exigencia, como un mandato imperativo del pueblo de Ancash? Es que existen consejeros regionales. Consejeros regionales que están a la orden, como comandos, manejan ciertos presupuestos y manejan ciertos funcionarios públicos, fundamentalmente a través de la Dirección Regional de Salud y a través de la Dirección Regional de Educación, donde prácticamente a ellos ahí hacían proselitismo político. Incluso decían en la audiencia pública que hicimos el viernes antepasado, exactamente el 23 de mayo, de que repartían cuadernos con la fotografía del presidente. Incluso alguien decía que repartían hasta Biblias con la cara del presidente. Y por otro lado también había el tráfico de la medicina. A través, una enfermera en la audiencia pública hizo una expresión muy dramática
de lo que ocurría en la Dirección General de Salud, donde decía que prácticamente traficaban con los medicamentos. Por lo tanto, ahí hay funcionarios comandos, hay consejeros comandos, hay alcaldes comandos. Previo a la audiencia pública que hicimos en Huaraz, en el distrito de San Marcos, al alcalde le habían encontrado en el carro con cerca de 40.000 soles y no supo explicar de dónde venía ese dinero. Y por lo tanto, ahí en Ancash, en la parte de Huaraz, específicamente de San Marcos y Chavín de Huántar, si usted ve la historia de los alcaldes, vamos a ver que vacancia tras vacancia, vacancia tras vacancia. Entonces, ahí ¿quién tiene que explicar? El Jurado Nacional de Elecciones, por qué se dieron tantas vacancias, ¿ante quién? Ante la opinión pública. Por lo tanto, los alcaldes, los consejeros, funcionarios, testaferros y los famosos fiscales archivadores. Yo voy a hacer público ahora esta mañana un llamado al presidente del Poder Judicial que por favor ponga orden de manera inmediata, tanto en el Distrito Judicial de Chimbote como en el Distrito Judicial de Huaraz, porque ese día al señor Edín Campos Barrazuela, que es el presidente de la Corte Superior de Ancash, prácticamente fue vapuleado. Hubo un testigo, una persona que se presentó y mirándole a los ojos de manera desafiante al señor presidente de la Corte Superior le decía, desmiéntame públicamente ante el pueblo lo que yo le estoy diciendo. Pero son los jueces que se fueron de viaje con el dinero de César Álvarez a hacer maestrías y no sé cuántos estudios. Nosotros los que fueron a hacer maestrías fueron los distritos judiciales del Santa. El que lo emplazaron fue el distrito judicial de Ancash. Ok, bueno, marca la diferencia. Entonces, lo que pasa es que nosotros fuimos a escuchar al clamor de la zona alto andina. Porque ya habíamos, a través de la Comisión de Fiscalización, escuchado a la zona del Pacífico. Por lo tanto, ahí yo me quedé sorprendido cómo una persona lo emplazaba a un juez. No podemos caer, eso se llama anomia, como ustedes lo saben mejor que yo. Ahora, es preocupante a propósito de lo que tú dices, ¿no? Porque conocemos ya de algunas personas y algunas relaciones, pero hay otras que vamos conociendo. Esto significa que mientras hay una serie de detenciones y una serie de personas investigadas, todavía hay gente que ocupa esta red de corrupción que está operando, ¿no? Y lo que decían ese día, es un clamor, la de Ancash, era de que ellos pedían un gobierno regional transitorio. Es decir, que se declara en restauración todo el gobierno regional, todas las estructuras, hablan de los 20 consejeros, hablan de los 20 alcaldes. ¿Es eso? No, eso no es factible. Acá lo único que hay que hacer es cruzar los dedos para que en las próximas elecciones municipales y regionales salga el mejor elegido. Por eso, una vez más, Carlos y Fernanda, yo siempre en el Pleno estoy pidiéndole al presidente del Congreso que por favor ponga en debate la ley de la reforma del sistema electoral. Es urgente. No podemos estar debatiendo en estos momentos temas un proyecto de ley hecho por los tres organismos. Ya es como decir, ya, pues no hay nada más que ver. Entonces, y ese tema yo lo paro pidiendo, invocando. ¿Y qué le dice otra Bueno, ponen otro tipo de proyectos. O sea, que una vez más le invoco al presidente del Congreso que ponga ese proyecto de ley de control ciudadano del financiamiento público. Estamos yendo a un narcoestado y no nos damos cuenta de eso, de que hay financiamientos turbios en provincias. Por ejemplo, hay gente que gasta millones de soles en la campaña, luego declaran la cuarta parte de lo que han gastado en la campaña. Y entonces, ¿quién entra a traer ahí? La OMPE también. Por lo tanto, es un sistema que debemos de corregir a la verdad posible. Hay un proyecto de ley que he presentado que es sobre el gobierno electrónico, que el gobierno electrónico tenga mayor protagonismo, porque se necesita una interoperabilidad entre las diversas plataformas, el jurado, la RENIET, la OMPE y el Poder Judicial. ¿Y eso cómo se hace con el gobierno electrónico? Pero ¿qué dice la PCM? Que no lo pongan en debate porque ellos pudieron haberlo hecho por un decreto supremo. Le digo, por Dios, ¿por qué no lo hicieron antes y esperan que mi proyecto llegue al Pleno para que recién digan que no debe entrar porque falta? Entonces, el gobierno electrónico garantiza que no haya papeles, por lo tanto disminuye la capacidad de corrupción enormemente. Y la transparencia se pone pues, como hay quienes no creen que la corrupción desaparezca, pues viven de ella. Yo pienso que más que eso, fíjate lo que creo yo, es de que lamentablemente, hay que decirlo, mientras nosotros tengamos un Congreso que prácticamente es un secretario del Ejecutivo y no existe el check balance, el control de poderes, lamentablemente no vamos a llegar a ningún lado. Y las reformas que el Perú necesita no se están dando. Es importante que fiscalicemos a los partidos, a los movimientos sobre todo, porque ellos manejan mucho dinero. Y discúlpame que diga, sea duro, por ejemplo, yo vengo de la región Cajamarca, a mi región Cajamarca yo creo que hay movimientos políticos y fuerzas políticas que lo ven como un botín a mi región Cajamarca. Incluso invierten grandes cantidades de dinero y luego estoy seguro que al finalizar este proceso electoral van a declarar que solamente han gastado 100.000 soles, cuando en la práctica hoy, según la fuente, están gastando millones de soles en compra de carros, en pintar paredes y luego declaran la 10ª parte de lo que han gastado. Pero ¿dónde están? Pues quienes tienen que pues, revisar, la OMPE, tienen que supervisar todo la OMPE, hay que invocarle que la OMPE haga un trabajo ahí bastante serio, bastante dramático.